Ella solo quería vivir en paz tras la muerte de su esposo, pero todo cambió el día que recibió una carta inesperada. Su casa había sido vendida por su propio hijo. Lo que parecía una simple traición familiar se transforma en una red de secretos, deudas y reencuentros que cambiarán sus vidas para siempre. Carmen Herrera se levantó esa mañana de octubre como cualquier otra, con el ritual que había perfeccionado durante los 3 años transcurridos desde la muerte de Antonio. Preparó el café en la misma cafetera italiana que su esposo había traído de uno de sus viajes de trabajo, regó las macetas de geranios del balcón que daba a la calle Sierpes y se sentó en su sillón preferido a leer el periódico. A los 1963 años, había encontrado en la rutina el consuelo que la ausencia de Antonio había dejado vacío. El timbre sonó a las 11:30. Carmen frunció el ceño. No esperaba a nadie. Diego, su hijo de 42 años, había pasado por casa la semana anterior para pedirle dinero prestado otra vez, una situación que se había vuelto demasiado frecuente en los últimos meses. Desde su divorcio 2 años atrás, las visitas de Diego se habían espaciado y siempre venían acompañadas de alguna solicitud económica. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre trajeado que portaba un sobre oficial. «Señora Carmen Herrera», preguntó con voz formal. Ella asintió, sintiendo un nudo extraño en el estómago. «Tengo una notificación judicial para usted». Carmen recibió el sobre con manos temblorosas. El hombre se marchó sin más explicaciones, dejándola sola en el umbral de su casa. Regresó al salón y se sentó lentamente, observando el sobre, como si fuera una bomba a punto de explotar. El membrete del juzgado de Sevilla brillaba bajo la luz que se filtraba por las cortinas de encaje que ella misma había cosido décadas atrás. Cuando finalmente abrió el sobre y leyó el contenido, sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Era una notificación de desalojo. Su casa, la casa donde había vivido durante 35 años, donde había criado a Diego, donde había compartido su vida con Antonio, había sido vendida. La fecha de la venta era de hace 2 semanas. El nuevo propietario le concedía 30 días para abandonar la propiedad. «Esto tiene que ser un error», murmuró Carmen, releyendo el documento una y otra vez. Pero allí estaba su nombre completo, la dirección exacta, todos los datos correctos. Sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono para llamar a Diego. El teléfono sonó varias veces antes de que respondiera. «Mamá, ¿qué pasa?». La voz de Diego sonaba distante, como si estuviera haciendo otras cosas mientras hablaba. «Diego, necesito que vengas ahora mismo. Ha llegado una notificación, dicen, que han vendido la casa». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Carmen pudo escuchar el ruido del tráfico de fondo, voces lejanas. «Diego, ¿estás ahí?». «Sí, mamá, voy para allá». Cuando Diego llegó 1 hora después, Carmen notó algo diferente. En él, evitaba mirarla directamente a los ojos. Tenía las manos inquietas y su ropa parecía desaliñada. Se sentó en el sofá donde solía jugar de niño y miró el documento que Carmen le extendía. «¿Sabes algo de esto?», preguntó Carmen, observando cada gesto de su hijo. Diego suspiró profundamente y se pasó las manos por el cabello. «Mamá, yo puedo explicártelo». «¿Explicarme qué, Diego?». «La casa está a mi nombre desde que papá murió. ¿Recuerdas? Hicimos el cambio para evitar problemas con Hacienda». Carmen recordaba vagamente haber firmado algunos papeles después del funeral, pero había estado tan abrumada por el dolor que había confiado ciegamente en Diego para manejar los asuntos legales. «Pero eso no significa que puedas venderla sin consultarme». «Esta es mi casa, Diego». «Mi casa». «Mamá, estoy en problemas serios, muy serios. Necesitaba el dinero». Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Vendiste mi casa por dinero? ¿Sin siquiera preguntarme?». Diego se levantó del sofá y comenzó a caminar por el salón como un animal enjaulado. «No lo entiendes. Si no hubiera hecho algo rápido, habría perdido mucho más que una casa. Hay gente peligrosa involucrada, mamá. Gente que no perdona». «¿Qué tipo de problemas, Diego?». Su hijo se detuvo y la miró por primera vez desde que había llegado. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días. «Deudas de juego, inversiones que salieron mal,
He estado intentando arreglarlo durante meses, pero solo empeoraba. Carmen se dejó caer en su sillón, sintiendo cómo las piernas le fallaban. Su único hijo, el niño al que había criado con tanto amor, había vendido su hogar sin consultarle. 30 días, murmuró. Solo me dan 30 días para irme. Carmen pasó 2 días sin salir de casa, sin comer apenas, intentando procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Al tercer día, se vistió con su mejor vestido azul marino, se peinó con cuidado y salió a la calle con determinación. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras perdía todo lo que le quedaba de su vida anterior. Su primer destino fue el bufete de abogados Mendoza en Asociados, ubicado en el centro histórico de Sevilla. Recordaba haber visto anuncios en el Tino Ecientas, periódico local, y decidió que necesitaba ayuda legal profesional. La recepcionista la atendió con amabilidad, pero cuando Carmen explicó su situación y mencionó que no tenía recursos económicos para pagar honorarios inmediatamente, la actitud cambió notablemente. Señora Herrera, entiendo su situación, pero nuestros abogados requieren un anticipo para casos de esta complejidad, le explicó la mujer con una sonrisa forzada. Carmen salió del despacho sintiéndose más pequeña que cuando había entrado. Caminó por las calles empedradas del centro, observando los edificios antiguos que habían sido testigos de siglos de historia. Se detuvo frente a la catedral y se sentó en uno de los bancos de la plaza. El sol de octubre calentaba suavemente su rostro mientras intentaba pensar en sus opciones. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar a sus espaldas. Carmen, Carmen Herrera, se volvió y vio a un hombre de su edad, elegantemente vestido, con el cabello canoso perfectamente peinado y una sonrisa que reconoció inmediatamente. Rafael Molina se acercó con paso seguro y se sentó a su lado en el banco. Habían sido novios durante 2 años cuando eran jóvenes, antes de que Carmen conociera a Antonio. Rafael se había marchado a Madrid para estudiar Derecho, y sus caminos se habían separado, pero siempre había quedado entre ellos el recuerdo de un cariño sincero. ¿Qué haces aquí sentada con esa cara de preocupación?, preguntó Rafael, con la misma voz cálida que Carmen recordaba. Sin saber muy bien por qué, Carmen se encontró contándole toda la historia. Rafael la escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, y cuando ella terminó, permaneció en silencio durante unos momentos. Carmen, soy abogado. Tengo mi propio despacho aquí en Sevilla desde hace 15 años, dijo finalmente. Y lo que te ha hecho Diego no solo es moralmente reprobable, sino que muy probablemente sea ilegal. ¿De verdad crees que se puede hacer algo? Rafael tomó las manos de Carmen entre las suyas. No solo lo creo, estoy seguro. Aunque la casa esté a nombre de Diego, existen figuras legales que protegen a las personas mayores que han sido víctimas de abuso financiero por parte de mismos familiares. Además, si no se siguieron los procedimientos correctos para la venta, o si hubo coerción o engaño, podemos impugnar la transacción. Por primera vez en días, Carmen sintió una chispa de esperanza. ¿Me ayudarías? Por supuesto. Y no me hables de honorarios. Esto es personal. Pasaron el resto de la tarde en el despacho de Rafael, revisando documentos y planificando estrategias. Carmen se sorprendió de lo fácil que era hablar con él, como si los 40 años transcurridos hubieran sido solo un paréntesis. Rafael era divorciado, tenía 2 hijos que vivían en Barcelona con su ex esposa, y había dedicado su vida a su carrera profesional. Necesitamos que Diego firme una declaración explicando las circunstancias de la venta, explicó Rafael mientras tomaba notas. También tenemos que contactar al comprador y revisar todos los documentos de la transacción. ¿Y si Diego se niega a cooperar? Rafael la miró con seriedad. Entonces tendremos que presionarlo de otras maneras. Carmen, lo que ha hecho es muy grave. Si realmente hay deudas de juego y gente peligrosa involucrada, tu hijo necesita ayuda profesional tanto como tú necesitas recuperar tu casa. Esa noche, Carmen regresó a su hogar con una sensación extraña. Por un lado, tenía más esperanza de la que había sentido en días. Por otro, sabía que la batalla que se avecinaba podría destruir para siempre su relación con Diego. Pero mientras preparaba su cena en la cocina, donde había cocinado miles de comidas para su familia,
Se dio cuenta de que no tenía elección. No iba a permitir que le arrebataran su dignidad junto con su hogar. Diego no respondía a las llamadas de Carmen desde hacía una semana. Rafael había intentado contactarlo a través de diversos medios sin éxito, y la fecha límite para abandonar la casa se acercaba inexorablemente. Carmen comenzaba a experimentar una ansiedad que se manifestaba en insomnio y pérdida de apetito. Las noches se habían vuelto interminables, llenas de recuerdos y preguntas sin respuesta. Una mañana de noviembre, mientras Carmen regaba sus geranios, vio un coche negro aparcar frente a su casa. Dos hombres bajaron del vehículo. Uno era corpulento, con el cabello rapado y tatuajes visibles en el cuello. El otro era más delgado, pero tenía una mirada que la hizo retroceder instintivamente del balcón. Los hombres se dirigieron directamente a su puerta y tocaron con insistencia. Carmen, con el corazón acelerado, decidió no abrir, pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes. «Señora Herrera, sabemos que está ahí», gritó una voz grave desde el otro lado de la puerta. «Solo queremos hablar con usted sobre su hijo». Carmen tomó su teléfono móvil y marcó el número de Rafael. «Por favor, ven rápido», susurró. «Hay unos hombres en mi puerta preguntando por Diego. No abras bajo ninguna circunstancia». «Llego en 10 minutos», respondió Rafael inmediatamente. Los hombres continuaron golpeando y gritando durante otros 5 minutos antes de marcharse. Cuando Rafael llegó, encontró a Carmen temblando en su cocina, aferrada a una taza de té, que había preparado pero no había probado. «Carmen, esto es más serio de lo que pensábamos», dijo Rafael después de escuchar su relato. «Vamos a presentar una denuncia inmediatamente. En la comisaría, el inspector García, un hombre de mediana edad con aspecto paternal, escuchó el relato de Carmen con atención. «Señora Herrera, estos hombres que describe coinciden con la descripción de individuos vinculados a casas de apuestas ilegales que operan en la ciudad. Si su hijo tiene deudas con ellos, tanto usted como él están en peligro. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Rafael. «Primero, necesitamos localizar a Diego Herrera. Segundo, vamos a poner vigilancia discreta en la casa de la señora. Y tercero», el inspector miró directamente a Carmen, «usted no puede quedarse sola en esa casa por las noches hasta que resolvamos esto». Carmen pasó esa noche en casa de Rafael, en la habitación de invitados de su piso en el barrio de Triana. Era extraño estar en un hogar ajeno después de tantos años, pero la presencia de Rafael le daba una sensación de seguridad que no había experimentado desde la muerte de Antonio. Durante la cena, Rafael le contó más detalles sobre su vida. Su divorcio había sido amigable, producto de diferencias irreconciliables más que de conflictos dramáticos. Sus hijos lo visitaban ocasionalmente, pero su relación era cordial más que íntima. «¿Nunca te has planteado volver a casarte?», preguntó Carmen mientras lavaban los platos juntos. Rafael sonrió. «Honestamente no había conocido a nadie que me hiciera sentir que valía la pena complicarse la vida otra vez. Hasta ahora». Carmen sintió un rubor subir por sus mejillas. A los 63 años, se sentía como una adolescente. Al día siguiente, recibieron noticias inesperadas. El inspector García llamó para informarles que habían localizado a Diego. Estaba en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en estado grave pero estable después de haber sufrido una paliza. Carmen sintió que las piernas le fallaban al escuchar la noticia. En el hospital, encontraron a Diego conectado a varios monitores, con el rostro hinchado y vendas en las costillas. Al ver a su madre, comenzó a llorar. «Mamá, lo siento mucho, lo siento tanto», murmuró con voz débil. Carmen se acercó a la cama y tomó la mano de su hijo. «Diego, ¿qué has hecho? ¿En qué te has metido?». Con voz entrecortada, Diego les contó la verdad completa. Después de su divorcio, había comenzado a apostar como una forma de escape. Al principio eran cantidades pequeñas, pero las pérdidas lo llevaron a apostar más para intentar recuperar lo perdido. Cuando sus ahorros se agotaron, recurrió a prestamistas ilegales. La deuda había crecido hasta alcanzar los 200.000 euros. «La venta de la casa no fue suficiente», confesó Diego. «Solo cubrió una parte de lo que debo, por eso desaparecí. Pensé que si me escondía lo suficiente, encontraría una solución, pero me encontraron». Carmen sintió una mezcla de rabia y compasión que la desgarraba por dentro.
Su hijo había traicionado su confianza, pero también estaba sufriendo las consecuencias de sus errores. Diego, dijo Rafael con voz firme, necesitas firmar una declaración completa sobre las circunstancias de la venta de la casa, y necesitas colaborar con la policía para identificar a estas personas. No puedo, susurró Diego. Si hablo, me matarán. El inspector García, que había estado presente durante toda la conversación, se acercó a la cama. Señor Herrera, tenemos programas de protección para testigos que colaboran en casos como este, pero necesitamos su cooperación completa. Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, documentos legales y tensión constante. Diego, desde su cama de hospital, había proporcionado toda la información que tenía sobre la red de apuestas ilegales y los prestamistas que lo habían amenazado. Su declaración detallaba cómo había falsificado la firma de Carmen en varios documentos y cómo había utilizado información privilegiada sobre la situación emocional de su madre tras la muerte de su padre para manipular la situación. Rafael trabajaba incansablemente en el caso. Había descubierto que el comprador de la casa era una empresa fantasma, vinculada indirectamente a la misma red de apuestas ilegales que había prestado dinero a Diego. Esto proporcionaba bases sólidas para anular la venta por fraude y lavado de dinero. Carmen se había instalado temporalmente en un pequeño apartamento que Rafael había alquilado para ella, insistiendo en pagar todos los gastos, a pesar de las protestas de Carmen. La casa familiar permanecía vacía, acordonada por la policía como parte de la investigación. Carmen, le dijo Rafael una tarde mientras revisaban documentos en su despacho, tengo buenas noticias. El juez ha acordado congelar la venta mientras se investiga el caso. Además, hemos conseguido que el comprador acceda a negociar una rescisión voluntaria del contrato. Carmen sintió un alivio enorme, pero también una tristeza profunda. ¿Qué va a pasar con Diego? Eso depende de él. Si coopera completamente con la investigación y entra en un programa de rehabilitación para ludópatas, es probable que solo reciba una condena condicional, pero tiene que comprometerse realmente a cambiar. Esa misma tarde, Carmen visitó a Diego en el hospital. Su hijo había mejorado físicamente, pero emocionalmente parecía destrozado. Mamá, sé que no merezco tu perdón, le dijo cuando ella se sentó junto a su cama. Diego, eres mi hijo, siempre serás mi hijo, respondió Carmen, aunque su voz temblaba. Pero lo que has hecho ha roto algo entre nosotros que no sé si se puede reparar. Lo sé, y no espero que me perdones inmediatamente. Solo espero que algún día puedas entender que nunca quise hacerte daño. Pensé que podría arreglar las cosas antes de que te dieras cuenta. Carmen guardó silencio durante varios minutos, observando a su hijo. Veía en él al niño que había sido, pero también al hombre que había tomado decisiones terribles. Diego, si realmente quieres mi perdón, tienes que empezar por perdonarte a ti mismo. Y eso significa aceptar ayuda profesional. Ya he hablado con un psicólogo especializado en adicción al juego, admitió Diego. Rafael me consiguió el contacto. Y, mamá, he decidido ingresar en un centro de rehabilitación después de que me den el alta. Carmen sintió una pequeña esperanza renacer en su pecho. ¿De verdad? De verdad. No puedo prometerte que será fácil o que no recaeré, pero quiero intentarlo. Por ti, pero sobre todo por mí. Una semana después, Carmen recibió la notificación oficial de que la venta de su casa había sido anulada por fraude. El comprador, enfrentado con la evidencia de su conexión con actividades ilegales, había decidido no apelar la decisión. Carmen podría regresar a su hogar. El día que volvió a entrar en su casa, acompañada por Rafael, sintió una mezcla extraña de alegría y melancolía. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Sus geranios en el balcón, que Rafael había estado regando, sus muebles, sus recuerdos. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Ya no se sentía completamente segura en su propio hogar. ¿Qué piensas hacer ahora?, le preguntó Rafael mientras se sentaban en el salón. Carmen miró a su alrededor, a las paredes que habían sido testigo de su vida con Antonio, de la infancia de Diego, de décadas de alegrías y tristezas.
Creo que es hora de hacer algunos cambios, dijo finalmente. 6 meses después, Carmen se despertó en su nueva habitación con vista al río Guadalquivir. Había decidido vender la casa familiar y mudarse a un apartamento más pequeño, pero moderno en el centro de Sevilla. Con el dinero de la venta, había saldado las deudas pendientes de Diego y había guardado el resto para su futuro. Diego había completado su programa de rehabilitación y trabajaba ahora como administrativo en 1900, una empresa de transportes. Vivía en un piso compartido con otros 2 hombres en situación similar a la suya y asistía regularmente a reuniones de jugadores anónimos. La relación entre madre e hijo se reconstruía lentamente, con encuentros semanales supervisados, inicialmente por un terapeuta familiar. «Buenos días», murmuró Rafael, apareciendo en la cocina con el cabello alborotado y una sonrisa soñolienta. Carmen sonrió mientras preparaba el café. Habían decidido vivir juntos 3 meses atrás, después de una larga conversación sobre lo que querían para sus años dorados. No era el amor apasionado de la juventud, sino algo más profundo y sereno, una compañía elegida, una complicidad construida sobre bases sólidas de respeto mutuo y experiencia compartida. ¿Sigues nervioso por la cita de hoy?, preguntó Carmen, refiriéndose a la reunión que Diego tendría esa tarde con un consejero financiero para establecer un plan de pagos y recuperación económica. Un poco, admitió Rafael, pero creo que está preparado. Ha cambiado mucho en estos meses. Carmen asintió. Diego realmente había cambiado. Ya no evitaba su mirada, había recuperado peso, y por primera vez en años parecía tener un propósito. Claro, la terapia le había ayudado a entender que sus problemas con el juego habían sido una forma de lidiar con la depresión que había sentido después de su divorcio y de la muerte de su padre. Esa tarde, los 3 se reunieron en un café cerca de la catedral. Diego llegó puntual, algo que antes de la rehabilitación rara vez sucedía. Pidió un café solo y miró a su madre con ojos claros. «Mamá, he estado pensando mucho sobre lo que pasó», comenzó Diego, «y me he dado cuenta de algo importante. Durante años después de que papá muriera, sentí que tenía que ser el hombre de la familia, pero no sabía cómo serlo. En lugar de hablar contigo sobre mis problemas, traté de solucionarlos solo, y cada error me llevaba a cometer errores peores». Carmen escuchó sin interrumpir. Rafael permanecía discretamente en silencio, permitiendo que madre e hijo se comunicaran. «Cuando vendí la casa», continuó Diego, «pensé que estaba protegiéndote de la verdad sobre mis deudas. Pensé que si resolvía el problema rápidamente, nunca tendrías que saber lo mal que habían ido las cosas. Pero ahora entiendo que lo que hice fue quitarte la oportunidad de decidir por ti misma, de ayudarme si hubieras querido hacerlo». Carmen sintió lágrimas acumularse en sus ojos. «Diego, yo habría vendido la casa voluntariamente si me hubieras explicado la situación. Lo que me dolió no fue perder la casa, sino perder la confianza en ti. Lo sé, mamá, y eso es lo que más me duele a mí también». Diego se acercó y tomó las manos de su madre. «Quiero recuperar tu confianza, pero sé que eso va a llevar tiempo. Estoy dispuesto a trabajar por ello el resto de mi vida si es necesario». Carmen apretó las manos de su hijo. «Diego, ya no eres el hombre de la familia. Eres mi hijo y eso es suficiente. Yo soy perfectamente capaz de cuidarme sola, pero también he aprendido que está bien aceptar ayuda cuando la necesito». Miró a Rafael y sonrió. «Todos hemos aprendido cosas importantes este año». Rafael se unió a la conversación por primera vez. «Diego, tu madre es una de las mujeres más fuertes que conozco. Lo que has hecho le causó un dolor enorme, pero también le demostró a ella misma de qué era capaz. Ha luchado por lo que era suyo, ha reconstruido su vida y ha elegido perdonarte sin olvidar lo que pasó». «Es verdad», admitió Carmen. «Durante meses después de que muriera tu padre, me sentí como si mi vida hubiera terminado también. Pero esta crisis me obligó a redescubrir quién soy, más allá de ser esposa y madre». Diego sonrió por primera vez en la conversación. «Te ves diferente, mamá. Más segura de ti misma». Carmen se rió. «Me siento diferente. He aprendido
que la tranquilidad que buscaba no viene de que no pasen cosas difíciles, sino de saber que puedo enfrentarme a ellas. Cuando se despidieron esa tarde, Diego abrazó a su madre con una intensidad que no había mostrado desde que era niño. Te quiero, mamá, y voy a demostrártelo con hechos, no solo con palabras. Yo también te quiero, Diego, siempre. Esa noche, Carmen y Rafael caminaron por las orillas del Guadalquivir, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Carmen pensó en todo lo que había perdido y ganado en el último año. Había perdido la casa donde había construido, su vida con Antonio, pero había ganado la certeza de su propia fortaleza. Había perdido la imagen idealizada que tenía de Diego, pero había ganado la posibilidad de una relación más honesta con él. Había perdido la ilusión de que podía controlar todo lo que le sucedía, pero había ganado la sabiduría de saber adaptarse a lo inesperado. ¿En qué piensas?, preguntó Rafael, interrumpiendo sus reflexiones. En que la vida es extraña, respondió Carmen. Hace un año pensaba que solo quería tranquilidad, pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente quería era paz. Y la paz no es la ausencia de problemas, sino la confianza de que puedes manejar lo que venga. Rafael se detuvo y la miró con cariño. ¿Y tienes esa confianza ahora? Carmen sonrió, sintiendo la brisa nocturna acariciar su rostro. Sí, por primera vez en mucho tiempo, sí. Continuaron caminando junto al río, dos personas que habían encontrado en la madurez una segunda oportunidad para el amor y la compañía, sabiendo que los días por venir traerían sus propios desafíos, pero también sus propias alegrías. Carmen había aprendido que la verdadera tranquilidad no venía de evitar las tempestades, sino de saber danzar bajo la lluvia.